Hola, ¿qué tal? Les doy una cordial bienvenida al canal de Libélula Lunar. El día de ayer vimos algunos principios sobre la psicología ayurvédica, así como también el concepto de la ayurveda, el yoga y también el tantra, así como la relación particular que tienen los tres. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos constitucionales ayurvédicos, que son conocidos como los humores biológicos del Vata, Pitta y Kapha. Como podremos observar, en el mundo existen muchas personas distintas alrededor de nosotros. Con el simple hecho de observarlas, podremos darnos cuenta de que no somos iguales unos a otros. La persona estandarizada o promedio es una abstracción estadística que realmente no existe. Cada uno de nosotros tiene diferentes aspectos físicos y a nivel mental. Cada persona posee una constitución única y distinta a la de cualquier otra persona, lo que aplica para tamaños, temperamentos, tallas, características, emociones, formas de percibir el mundo, entre una gran cantidad de enormes variaciones que pueden llegar a afectar de forma diferente nuestra salud y nuestra alegría. Para alcanzar bienestar en nuestra vida, debemos de comprender nuestra propia naturaleza y nuestra propia felicidad. De la misma manera, debemos de comprender la naturaleza de los demás de la otredad, la cual generalmente es muy distinta a la nuestra, y esto nos ayudará a alcanzar una interacción social armoniosa. Así como algunas condiciones psicológicas son favorables para una persona, para otra simplemente podría no serlo. Por ejemplo, la competición puede llegar a estimular mucho a una persona y mientras tanto intimidar a otra y hacer que falle. De hecho, si nos ponemos más filosóficos, la vida es una competencia desleal porque no se enfoca en las constituciones de cada persona y a menudo nos quieren tratar como personas estandarizadas o un promedio aplicable para todos los casos. En las academias o incluso en el mundo laboral podemos encontrar mucho este tipo de rasgos que priorizan la competición entre alumnos o entre colegas. Pero en realidad, para poder alcanzar una verdadera empatía y una armonía social, requerimos conocer las diferencias en los demás para poder comprendernos mejor los unos a los otros. Si no comprendemos nuestra constitución particular, estaremos destinados a tener una salud pobre y a vivir en la enfermedad. La medicina no estandarizada puede lidiar adecuadamente con todas nuestras variaciones individuales y muy particulares de cada persona. Solo los sistemas que pueden discernir nuestras diferentes constituciones tienen esa capacidad. Y si se dan cuenta, aquí a modo de reflexión breve, así como aplica para la medicina el hecho de la necesidad de que nos conozca en diferentes aspectos para poder lidiar con nuestras particulares afecciones, también puede aplicar en mundos laborales o allá afuera en mundos de academia, donde se busca un aprendizaje homogéneo, como si todos aprendiéramos de la misma manera, o como si todos tuviéramos los mismos intereses o las mismas habilidades. Por lo tanto, aquí procedería a reformular esta afirmación y más bien diría que cualquier sistema que no se enfoque en las variaciones particulares de cada ser tenderá a fracasar y solo aquellos que puedan discernir nuestras diferencias tendrán la capacidad para elevar nuestro potencial. En el caso de la Ayurveda, contiene una ciencia muy desarrollada sobre los distintos tipos de personas como centro de su sabiduría. Una de las grandes bellezas de la Ayurveda es que nos puede ayudar a aclarar y a entender todas nuestras variaciones individuales, habilidades e idiosincrasias.
La Ayurveda maneja 3 materias constitucionales de tipos que existen de acuerdo a los 3 humores biológicos, y estas son las raíces de las fuerzas de nuestra vida física. Estos son llamados Vata, Pitta y Kapha en sánscrito, los cuales corresponden a los grandes elementos del aire, el fuego y el agua, funcionando a nivel del complejo mente-cuerpo. Los libros de Ayurveda se enfatizan en los aspectos físicos de estos 3 tipos, pero aquí le vamos a dar un poco más de atención a los aspectos o las ramificaciones psicológicas. Así que a continuación vamos a introducir a Vata, Pitta y Kapha y cómo es que funcionan, cómo es que los podemos percibir y algunos ejercicios para entrar en contacto con estas fuerzas. Primero que nada tenemos a Vata, que corresponde al elemento aire. Este humor biológico del aire es llamado Vata y significa literalmente lo que sopla o what blows en inglés, y ese se refiere precisamente al viento. Este contiene el aspecto secundario del éter y es el campo en donde se mueve. Se almacena en los espacios de la cabeza, las articulaciones y los huesos. Vata se encarga de gobernar el movimiento y es responsable de toda esa descarga de impulsos voluntarios e involuntarios que tenemos. Funciona a través del cerebro y el sistema nervioso. En cuanto al sistema digestivo, se relaciona con el abdomen bajo, particularmente el intestino grueso, donde el gas o el aire se acumula. Está relacionado o vinculado con los sentidos del tacto y el oído, los cuales responden a los elementos del éter y el aire como parte de. Vata es la fuerza que dirige y guía los otros humores, porque la vida misma deriva del aire. Vata permite la agilidad, adaptabilidad y facilidad en acción. Tiene un poder que nos anima y nos hace sentir entusiasmados o con mucha energía vital albergando en nosotros. Vata regula la sensibilidad básica y los movimientos del campo mental. Nos llega de energía todas las funciones mentales, desde los sentidos hasta el subconsciente. Nos permite también responder a los impulsos externos e internos. Los primarios trastornos emocionales que tiene son el miedo y la ansiedad, los cuales suelen aparecer cuando una persona de alguna manera se siente amenazada o en peligro. En el caso de Pitta, que es el fuego, significa lo que cocina o what cooks en inglés. El fuego no existe directamente en el cuerpo, pero se halla guardado en los líquidos calientes del cuerpo como la sangre y los fluidos digestivos. Por esta razón, Pitta contiene el aspecto secundario del agua. Pitta se encarga de gobernar la transformación en el cuerpo y la mente, así como la digestión y la asimilación en todos los niveles de la comida a las ideas. Aquí, a modo de reflexión personal, el alimento me recuerda a algo más allá que el alimento físico como una manzana, sino que también habla del alimento del alma a nivel auditivo, sensorial, visual. Es decir, se traduce a todo aquello que consumimos y trabaja en el astral. Y continuando con la lectura, también Pitta predomina en el sistema digestivo, particularmente en el intestino delgado y el hígado, que es donde el fuego digestivo opera. También se puede encontrar en la sangre y en el sentido de la vista, que corresponde al elemento del fuego. Pitta es responsable por todo ese calor y luz que recibe nuestra percepción sensorial hasta las células y el metabolismo. Mentalmente, Pitta gobierna la razón, la inteligencia y el entendimiento. Representa la capacidad de iluminación de la mente. También permite a la mente percibir, juzgar y discriminar. Su disturbio emocional principal es la ira, que es ardiente y calienta todo el cuerpo, pero le ayuda a defenderse de situaciones externas como ataques. Y finalmente, tenemos algunas características generales del humor biológico del agua, llamado kapha, que significa lo que se pega o what sticks en inglés.
Este contiene el aspecto secundario de la Tierra, como el límite en el que se mantiene la piel y las membranas mucosas. Kappa gobierna la forma y la sustancia, y es responsable del peso, la cohesión y la estabilidad. Es la solución fluida, es el océano interno, en donde todos los otros dos humores se mueven y constituye la sustancia principal del cuerpo. Nos provee de lubricación y descarga las secreciones del cuerpo. Además, amortigua los nervios, la mente y los sentidos. Kappa predomina en los tejidos corporales y está en la parte superior del cuerpo, el estómago, pulmones y la cabeza, donde la mucosidad se acumula. Se relaciona con los sentidos del gusto y el olfato, los cuales corresponden al elemento del agua. Kappa se encarga de gobernar la emoción y la capacidad de la mente para aferrarse a la forma. Nos da paz mental y estabilidad, pero no puede evitar el crecimiento y la expansión. Sus desbalances o disturbios emocionales son el deseo exacerbado y el apego. Este tipo te enseña que el apegarse a las cosas en la mente puede llegar a sobrecargar o saturar la psique. Ahora vamos a ver cómo es que se sienten estas fuerzas, es decir, cómo podemos llegar a identificar a Vata, a Pitta o a Kappa y algunos ejercicios que propone este libro para llegar a aproximarnos a ellos. Comenzando por Vata, nos pide que nos sentemos en un lugar frío, fresco, seco, claro y ventoso, como es común en otoño cuando ya ocurrió la primera helada o también cuando las hojas están cayendo. Preferentemente encuentra una colina o una montaña a la que tengas acceso y una vez que estés allí, observa tu reacción con el medio ambiente y sus cualidades. A primera instancia te vas a sentir ligero, puede que te llegues a sentir seco, tengas claridad e incluso sientas una energía expansiva dentro de ti. Pero si permaneces mucho tiempo a la intemperie, te vas a comenzar a sentir expuesto, inestable en la superficie e incluso vulnerable. Eso me llama mucho la atención porque me recuerda mucho a esta metáfora de la mente. Las personas con el elemento del aire son personas que tienen, digamos, una vida eh, que yace principalmente en el pensamiento. Personas que pueden perderse durante horas en el pensamiento, tienen una mente muy activa y esto les lleva a poder divagar de más y perderse, lo que en la oscuridad puede verse como un viaje sin rumbo, una incertidumbre, miedo, ansiedad, problemas para retener la información o el aprendizaje y a sentirnos vulnerables porque pueden aparecer, si nosotros no tenemos un buen dominio del elemento del aire, es decir, de la mente, puede que aparezcan pensamientos intrusivos o negativos que nos permitan sentirnos vulnerables. Pero eso ocurre en la sombra, cuando nosotros no tenemos un control. Y cuando se tiene un control en la luz, se puede ver como personas que tienen mucha agilidad mental, mucha agudeza mental, mucha creatividad, mucha iniciativa para empezar nuevos proyectos. Incluso pueden ser muy buenos oradores y tener un control de la información a un nivel muy grande, es decir, que puedan sostener mucha información dentro de sí, sostener la información y comunicarla a la vez que se expanden y se expanden. Es una energía expansiva, la del aire. Pero bueno, después tenemos un breve ejercicio que se hace para detectar a Pitta. Primero que nada nos recomiendan que nos sentemos al aire libre en un lugar caliente y medio nublado y volvamos a sentir o a notar nuestra reacción con el medio ambiente. Es aquí donde al inicio te vas a sentir caliente, húmedo e incluso envuelto, pero no por mucho tiempo, porque a mayor exposición comenzarás a sentirte congestionado y lleno de calor, lo que te hará desear volver a entrar a casa. Pero
Si no puedes, gradualmente te puedes sentir irritable o enfadado. Recordemos que este tipo de fuerzas representan también una metáfora de cómo se ven en la luz y en la sombra personas que pertenecen a cierto tipo de humor biológico, ¿no? Ya sea aire, fuego o agua. El hecho de que nos comenten, por ejemplo, que si yo salgo a la calle y no me puedo mover y hay mucho sol y no me puedo mover, es esa metáfora de la energía, que yo me encuentro en una energía de fuego en donde si yo no soy capaz de controlarla, me va a consumir y me va a quemar. Lo mismo pasa con el tema del aire. Si yo no puedo controlar la mente, me va a consumir, ¿verdad? Me va a desmoronar el viento o la avalancha de pensamientos. Y lo mismo pasa con el elemento del agua. Te puedes ahogar. En el caso de Pita, hay una reflexión interesante que me gustaría compartir y es que recordemos que Pita también significa lo que cocina. Entonces, esto me recuerda muchísimo a la metáfora del mago del tarot, como les había mencionado. Aquel que es capaz de transformar, digamos, una piedra en oro. Pues lo mismo ocurre en el fuego, con el alimento en este caso. Entonces todo aquello que consumimos a través de la personificación de una persona pita, podemos tener esta habilidad de transmutar o transformar lo que consumimos en algo positivo. Y bueno, finalmente tenemos el humor o el tipo de humor de capa. Para encontrarlo a este nos aconsejan que nos sentemos al exterior, en un lugar que nos sintamos protegidos de ser necesario, en un lugar frío, lluvioso, donde el viento esté calmado. Preferentemente hacerlo durante primavera, cuando la vegetación está floreciendo. Vuelve a notar cómo reaccionas con el medio ambiente. En un primer lugar, podrás sentir frío y humedad, calma, placer, quietud. Sin embargo, con el paso del tiempo podrás sentirte cansado o somnoliento. Por lo que nos dicen que mientras más tiempo permanezcamos en esta energía como de somnolencia, de cansancio, de fatiga, nos va a llevar a sentirnos pesados, estancados y con resistencia al movimiento o al cambio. Incluso nuestros propios sentidos vamos a notar cómo se empiezan a hacer pesados o se empiezan a nublar. Y bueno, como les mencionaba, como todo elemento, tiene un lado en la luz y un lado en la sombra. El lado en la luz del agua nos habla mucho de personas empáticas, personas comunicadoras, personas sanadoras, personas que pueden moverse a través de las emociones, ¿verdad? Y controlarlas. Pero el problema del agua en la sombra es cuando nosotros caemos de espaldas al mar y no podemos nadar, no sabemos nadar y nos ahogamos en el agua, en ese mar de las emociones. Entonces, de hecho, algo interesante es que también me recuerda mucho a la metáfora de la energía femenina en la sombra. Y es que precisamente refleja esta inactividad o falta de acción, falta de iniciativa, este vivir en la luna, en el mundo de las emociones y no poder salir de él o no poder controlarlas. Pero en fin, después haremos un video más detallado de estas fuerzas en donde vamos a hablar de sus características físicas y sus características psicológicas. Así que espero les haya gustado mucho este video. Háganmelo saber en los comentarios con cuál se siente identificado o sobre todo si ya saben cuál es su tipo de humor, pueden comentarlo. Al igual, si tienen alguna una información que sirva para nutrir y enriquecer este conocimiento, es completamente bienvenida en los comentarios. Así que un gusto
saludarlos, un gusto que estén aquí y me da muchísimo gusto que les interese ese tipo de temas. Así que nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.